Existe un misterio oculto en las palabras de la Biblia, un mensaje tan poderoso y revelador que muchos prefieren mantener en las sombras. Se trata de un versículo que, a pesar de su enorme impacto, rara vez se menciona desde los púlpitos, es ignorado por gran parte de los líderes religiosos y hasta rechazado por aquellos que no desean que descubras la verdadera esencia de tu relación con Dios. ¿Te has preguntado por qué? Este pasaje contiene una verdad capaz de transformar profundamente tu fe y tu conexión con lo divino. Es precisamente por este motivo que los escépticos, los incrédulos y aquellos que niegan la existencia del plano espiritual intentan mantenerlo en secreto. Su temor radica en que descubras el camino hacia una comunión más íntima con el Creador, el acceso a una dimensión que rompe con las limitaciones de este mundo y te acerca directamente a lo sagrado. Quédate conmigo, porque en este video voy a revelarte la verdad detrás del versículo más polémico y temido de toda la Biblia. Un versículo que muchos eligen ignorar, pero que tiene el poder de cambiar radicalmente tu vida. Antes de adentrarnos en este tema tan importante, quiero hacerte una pregunta. Tú, que estás viendo este video, ¿confías plenamente en Dios? Si tu respuesta es afirmativa, te invito a escribir en los comentarios: confío en ti, Dios. Además, si todavía no estás suscrito a este canal, aprovecha esta oportunidad para hacerlo ahora. Al suscribirte, te aseguras de recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo video y no te perderás de ningún contenido que pueda edificar tu fe. Prepárate, porque lo que voy a revelarte pondrá en tela de juicio todo lo que hayas escuchado o creído hasta ahora. Cuando logres comprender el significado profundo de este versículo, no habrá retorno. Estarás ante una decisión crucial, una que pocos tienen el valor de enfrentar. No te equivoques. El enemigo hará todo lo posible para que no prestes atención, pero justamente por eso debes mantenerte aquí y descubrir la verdad. En el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23, se encuentra este poderoso pasaje: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios y realizamos muchos milagros en tu nombre? Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí, ustedes que practican la maldad. Este fragmento es uno de los más impactantes del Nuevo Testamento porque desafía de manera directa la sinceridad de la fe y las obras de muchos creyentes. No se limita a confrontar, sino que también desmantela la falsa seguridad de pensar que con solo proclamarse seguidor de Cristo es suficiente para alcanzar la salvación. Este texto incomoda, y con razón, ya que pone al descubierto la hipocresía religiosa y los autoengaños que incluso hoy afectan a muchas personas. Hay quienes ven la fe como una simple fachada o creen erróneamente que las acciones externas pueden reemplazar una verdadera transformación interior y una obediencia sincera a Dios. ¿Por qué este versículo rara vez se menciona desde los púlpitos? Su mensaje desafía tanto a líderes como a fieles a examinar de manera profunda sus motivaciones, sus prácticas y su relación con la espiritualidad. Es un texto que no deja lugar para la religiosidad superficial y expone sin reservas a aquellos que utilizan la fe como herramienta para obtener poder o reconocimiento. Hablar de este pasaje resulta incómodo para muchas congregaciones porque implica enfrentar verdades difíciles y aceptar la necesidad de cambios reales, tanto en la conducta como en la postura espiritual. El mensaje de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23, a menudo es ignorado por razones que van más allá de lo teológico, tocando fibras sensibles de naturaleza cultural, religiosa e incluso personal, lo que lo convierte en un tema complicado tanto para los que predican como para los que escuchan. En el ámbito cultural, este versículo choca con los valores modernos que exaltan las apariencias, el reconocimiento inmediato y el éxito visible.
Vivimos en una sociedad que valora más lo que se ve que lo que realmente se es. Sin embargo, este pasaje desafía esa mentalidad al revelar que la salvación no depende de rituales, milagros o palabras bonitas, sino de una fe auténtica y obediente. Este choque cultural es un recordatorio de que una fe superficial no tiene valor real frente a Dios. Además, el texto confronta el individualismo contemporáneo, insistiendo en que la verdadera espiritualidad implica someterse a la voluntad divina, algo que va en contra de la búsqueda moderna de autonomía absoluta. Desde una perspectiva religiosa, este versículo también representa un desafío importante incluso para los líderes espirituales. Es un espejo que revela la hipocresía y la corrupción espiritual, mostrando que incluso aquellos que ocupan posiciones de autoridad dentro de la fe pueden estar alejados de Dios. Por miedo a quedar expuestos o a incomodar a sus congregaciones, muchos líderes evitan abordar este mensaje. Además, denuncia prácticas religiosas que priorizan números, eventos multitudinarios o milagros impresionantes, mientras descuidan la verdadera transformación espiritual y la obediencia genuina al Creador. Esa incomodidad que genera este mensaje puede convertirse en un obstáculo que lleva al silencio, pues confrontar a una comunidad sobre sus fallas espirituales implica riesgos como resistencia, críticas o incluso divisiones internas. Sin embargo, el desafío no se detiene ahí. A nivel personal, este versículo de Mateo no deja a nadie indiferente, ya que ilumina aquellas áreas que muchas veces preferimos mantener en la sombra. Nos obliga a mirar hacia adentro, a practicar una introspección honesta que pocas veces estamos dispuestos a realizar. Nos pone frente a la pregunta crucial: ¿es mi fe genuina? Este mensaje no acepta máscaras ni autoengaños y desmantela la idea de que participar en rituales o realizar buenas acciones de manera externa es suficiente. Es un llamado a salir de la complacencia espiritual, a dejar atrás el juicio hacia los demás y a enfrentar la necesidad de un cambio profundo, tanto de actitud como de corazón. Si llegaste hasta aquí, hazme saber desde dónde estás viendo este video y escribe en los comentarios: Dios es amor. Esto no es solo una frase, es un recordatorio de que este versículo no puede ser ignorado porque exige tanto del que predica como del que escucha. Su mensaje va en contra de la superficialidad que define gran parte de nuestra cultura actual. Expone debilidades en las prácticas religiosas y nos empuja hacia una autorreflexión necesaria, aunque incómoda. A pesar de su dureza, es precisamente este mensaje el que tiene el potencial de provocar una transformación real si se le permite llegar al corazón y ser aplicado en la vida cotidiana. Las palabras de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23, no solo son relevantes para la fe, sino que también dialogan directamente con los problemas de nuestra sociedad actual. En una era marcada por el consumismo, el culto a las apariencias y la fe superficial, este pasaje nos invita a abandonar todo lo que contradiga la esencia de una conexión auténtica con Dios. ¿Te atreves a enfrentar esta verdad y vivirla plenamente? En una época donde el consumismo marca los valores predominantes, incluso la fe corre el riesgo de transformarse en un producto más. Muchas veces, tanto iglesias como individuos caen en la tentación de convertir la espiritualidad en un espectáculo, donde los números, los eventos multitudinarios y los milagros llamativos parecen tener mayor relevancia que la verdadera transformación interior. Esta mentalidad reduce la fe a algo superficial, despojándola de su profundidad y propósito esencial. El versículo de Mateo confronta directamente esta perspectiva al subrayar que no son las acciones externas ni los rituales lo que importa, sino una obediencia genuina y sincera a la voluntad de Dios. Este llamado desafía a abandonar una fe centrada en apariencias y resultados visibles, para abrazar una espiritualidad auténtica que priorice lo que realmente importa: el estado de nuestro corazón ante Dios.
Es un recordatorio de que lo que Él ve en lo profundo de nuestra alma es más importante que cualquier demostración pública de fe. En el mundo actual, el egoísmo y el individualismo han alcanzado niveles alarmantes. Vivimos en una cultura que exalta el yo por encima de todo, animándonos a perseguir nuestros propios intereses, poner nuestros deseos personales en primer lugar y descartar las repercusiones que nuestras decisiones puedan tener en los demás. Sin embargo, este versículo nos confronta con una verdad incómoda. No basta con llamar a Dios Señor mientras seguimos siendo esclavos de nuestros propios anhelos. Él nos pide someternos a su voluntad, una tarea que desafía directamente el enfoque egocéntrico que domina nuestra sociedad. Este mensaje no es solo una advertencia, sino una invitación urgente a reexaminar nuestras prioridades. Nos llama a colocar a Dios en el centro de nuestras vidas, desplazando el foco de nosotros mismos y nuestros deseos. En lugar de buscar satisfacción inmediata, este pasaje nos anima a adoptar una perspectiva espiritual que valore el compromiso profundo y duradero con la fe. Además, vivimos en la era del placer instantáneo, donde todo parece girar en torno a la rapidez y la conveniencia, incluida nuestra relación con Dios. Muchas veces buscamos la fe como una solución rápida a problemas o como un medio para obtener bendiciones materiales, pero no como un compromiso real y transformador. Este versículo denuncia esa visión utilitaria de la espiritualidad, dejándonos en claro que lo esencial no es lo que pedimos o mostramos públicamente, sino cómo vivimos en obediencia diaria. Es un llamado a salir de nuestra zona de confort espiritual, abrazando un camino de autenticidad y sacrificio, incluso si eso implica renunciar a placeres o deseos inmediatos. Al fin y al cabo, una fe genuina no se mide por lo fácil que resulta, sino por la profundidad de nuestra entrega y nuestra disposición a vivir conforme a la voluntad de Dios. El mensaje de este versículo resalta una verdad urgente. Vivimos en un mundo lleno de distracciones que constantemente nos alejan de Dios. La fe moderna, a menudo diluida por la superficialidad y los valores tergiversados de la sociedad, ha creado un vacío espiritual que solo puede llenarse mediante una transformación auténtica. Este pasaje no solo nos advierte, sino que también nos ofrece un camino para cerrar ese abismo y nos recuerda que, sin un cambio real en nuestro interior, incluso nuestras mejores acciones pueden carecer de significado. En una época marcada por crisis morales, sociales y espirituales, este texto es un llamado poderoso a la reflexión. ¿Estamos realmente viviendo conforme a los deseos de Dios? ¿O simplemente interpretamos un papel para cumplir con expectativas externas? Este es un momento crucial para examinar nuestra relación con la fe, con los demás y sobre todo con Dios. Más que un mensaje relevante, este versículo de Mateo es esencial para recordarnos lo que verdaderamente importa y guiarnos hacia una reconexión espiritual significativa. El impacto de este pasaje radica en su profundidad espiritual y su capacidad transformadora. Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23, contiene una verdad capaz de revolucionar nuestra manera de vivir la fe y de enfrentar los retos de la vida diaria. Aunque a menudo es pasado por alto, es una invitación directa a abrazar la autenticidad, la introspección y la transformación personal, virtudes que nuestra sociedad moderna necesita con desesperación. Este versículo actúa como un espejo para el alma, obligándonos a enfrentar una pregunta fundamental. ¿Es nuestra fe realmente genuina o solo una fachada? Desenmascara el autoengaño espiritual y nos desafía a mirar más allá de las apariencias para evaluar si nuestras palabras y acciones están en armonía con la voluntad de Dios. Más allá de participar en prácticas religiosas o pronunciar palabras como Señor, Señor, el texto nos enseña que lo que realmente importa es la alineación de nuestras vidas con los principios divinos. ¿Estamos dispuestos a aceptar este
Desafío y a permitir que esta verdad transforme profundamente nuestra fe y nuestras acciones. Vivir de acuerdo con los principios divinos no es solo una consigna, sino el núcleo de una vida transformada. Este impacto introspectivo que ofrece el versículo de Mateo puede ser el comienzo de una transformación espiritual que no solo toque el corazón, sino que se refleje en cada aspecto del día a día. Aplicar este mensaje significa analizar profundamente nuestras decisiones diarias y ajustar nuestras acciones para que sean coherentes con una fe activa y sincera. Es un llamado a reflejar con hechos un corazón obediente y entregado a Dios. En el entorno laboral, vivir esta fe implica actuar con honestidad, ética y compromiso, destacando por nuestra integridad en cada tarea. Dentro del núcleo familiar, este llamado se traduce en cultivar paciencia, brindar amor incondicional y ofrecer un servicio genuino a nuestros seres queridos. En el ámbito social, nos desafía a interactuar con humildad y generosidad, transformando nuestras relaciones con un espíritu de empatía y altruismo. Este cambio espiritual no se queda en el interior. Su manifestación impacta positivamente a quienes nos rodean y contribuye a mejorar la sociedad, inspirando una transformación colectiva. La esencia de este texto nos recuerda que Dios no busca apariencias o una fe superficial. Él desea una relación auténtica basada en la obediencia y en una conexión espiritual sincera. Es una invitación a imaginar una vida caracterizada por una fe inquebrantable, libre de la hipocresía y del temor al juicio de los demás. Este tipo de fe transforma nuestras prioridades y nos orienta hacia lo que realmente importa: amar a Dios y al prójimo con un corazón puro. El despertar espiritual que este versículo promueve es una sacudida para nuestras almas, instándonos a enfrentar una verdad que a menudo preferimos ignorar. No basta con profesar fe para ser reconocidos por Dios. Es una alerta para dejar la comodidad y tomar el desafío de vivir una vida de obediencia, propósito y sinceridad. Al aceptar esta verdad, experimentamos una paz interior, claridad en nuestras acciones y un sentido renovado de propósito. Imaginemos cómo sería un mundo donde las personas vivieran su fe con autenticidad, reflejando amor, justicia y verdad en cada aspecto de su existencia. Este es el impacto transformador que este mensaje puede traer. Nos llama a ser luz en medio de la oscuridad, abandonando la superficialidad y mostrando con nuestras vidas lo que significa ser verdaderos seguidores de Cristo. Este pasaje bíblico, a menudo pasado por alto, es una herramienta poderosa para reconectarnos con Dios en un nivel más profundo. Nos desafía a examinar nuestras prioridades, dejar atrás las máscaras y vivir de manera que reflejemos la voluntad divina en cada decisión. Su aplicación no solo renueva nuestra espiritualidad, sino que también tiene el potencial de transformar el mundo que nos rodea. Por eso debemos preguntarnos con honestidad: ¿estamos realmente viviendo el Evangelio en su totalidad? ¿O solo tomamos las partes que nos resultan convenientes? Aunque incómoda, esta reflexión es necesaria para avanzar hacia una fe más auténtica y comprometida. ¿Cuántas veces, al leer la Biblia, decidimos pasar por alto aquellos pasajes que nos desafían profundamente? Aquellos que nos llaman a un sacrificio real, a una humildad genuina y a una obediencia total hacia la voluntad de Dios. ¿Somos capaces de amar a nuestros enemigos y cargar nuestra cruz a diario? ¿O preferimos una versión de la fe que se acomoda a nuestros deseos y a nuestra comodidad? Este es un tema que nos invita a cuestionar nuestras verdaderas intenciones y el entendimiento que tenemos de lo que significa vivir una fe auténtica. En Mateo capítulo 7, versículos 21 a 23, encontramos un pasaje que actúa como un espejo de nuestra espiritualidad. Nos confronta con una realidad incómoda que muchos preferirían evitar. No todo lo que hacemos en nombre de Dios será realmente aceptado por Él. ¿Estamos viviendo para agradar a Dios? ¿O simplemente mantenemos una fachada para cumplir con lo que los demás esperan de nosotros?
Este pasaje pone en evidencia si nuestras acciones son reflejo de una fe genuina, o si, por el contrario, estamos atrapados en una religiosidad vacía que carece de verdadero compromiso con el Evangelio. Nos desafía a preguntarnos si estamos realmente siguiendo la voluntad de Dios, o si, más bien, estamos reinterpretando las Escrituras para justificar nuestras propias decisiones y comportamientos. Este es un momento perfecto para hacer una pausa y hacer una reflexión profunda sobre nuestras vidas. ¿Realmente conocemos a Dios o simplemente hablamos de Él? Él nos llama a una relación personal, profunda y verdadera, pero eso requiere de valor para despojarnos de la hipocresía, enfrentarnos a nuestras fallas y poner su voluntad por encima de todo lo demás. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a esa verdad incómoda y transformadora? ¿Estás preparado para vivir un evangelio que transforma desde adentro hacia afuera, incluso si eso implica renunciar a tu zona de confort? Hoy es el día en que debes tomar una decisión. No basta con decir Señor, Señor. Es el momento de vivir el evangelio de manera completa, auténtica y obediente, porque al final solo esa vida vivida con integridad será la que realmente marque la diferencia. Este versículo tiene un poder transformador, pero también es profundamente desafiante. Tal vez esa sea la razón por la que en muchas ocasiones no recibe la atención que realmente merece en los púlpitos. No se trata de señalar a otros, ni de criticar a determinadas denominaciones, sino de reflexionar sobre cómo, con demasiada frecuencia, evitamos enfrentar mensajes que van en contra de nuestra zona de confort. Este pasaje es una invitación a cuestionarnos, a profundizar en nuestra relación con Dios y a vivir una fe que sea verdaderamente transformadora. ¿Por qué hay tanta resistencia a este llamado? ¿Será por el miedo a desagradar a los demás o tal vez por temor a abrir viejas heridas que hemos tratado de evitar? ¿O es que simplemente no comprendemos en su totalidad el mensaje que está siendo transmitido? Lo cierto es que este pasaje nos desafía a dejar de vivir una fe superficial y nos invita a adentrarnos en una experiencia espiritual genuina que trasciende las palabras vacías y las prácticas exteriores que muchas veces no reflejan un verdadero compromiso con lo que Dios nos pide. Esta es la invitación final, salir de la comodidad para vivir según su voluntad. No dejes que este mensaje pase desapercibido, como cualquier otro video o una idea fugaz que escuchaste hoy. Este es el momento perfecto para reflexionar profundamente sobre lo que significa vivir el Evangelio de manera auténtica, con valentía, para enfrentar los desafíos espirituales que eso conlleva. Aunque la verdad pueda ser incómoda, es justamente esa incomodidad la que nos lleva a la libertad. Y tal vez esa sea una de las razones por las que este versículo es tan poco abordado en muchas ocasiones, porque nos confronta de manera directa y nos pide un cambio real. Pero tú, que has llegado hasta este punto, ahora tienes una oportunidad única de hacer algo distinto. No se trata solo de enfrentar un desafío espiritual, sino de aceptar el propósito más grandioso que podemos abrazar: vivir en total alineación con la verdadera voluntad de Dios. No es un camino fácil, pero es el camino que da sentido profundo a nuestra vida. Es hora de dejar de ser espectadores pasivos de la fe y comenzar a vivirla plenamente, con todo lo que eso implica, sin temor ni reservas. Si este mensaje te ha inspirado y te gustaría seguir aprendiendo más sobre cómo fortalecer tu fe y tu relación con Dios, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Así podrás estar al tanto de nuevos contenidos que te ayudarán a profundizar aún más en tu vida espiritual y a vivir con un corazón lleno de gratitud y fe. Nos encantaría acompañarte en este camino.